Una velada en un restaurante de alta categoría con mi compañera de clase se transformó en un escándalo mayúsculo cuando, como era habitual, me insultó llamándome feo. Crecí en una familia bastante normal, solo mis padres y yo, viviendo en una casita acogedora en las afueras del pueblo. Mi papá trabajaba en el turno nocturno en la fábrica y mi mamá era cajera en el supermercado local. El dinero siempre estaba justo, pero nos las arreglábamos. Yo era su única hija, y ellos me entregaron todo su amor, a pesar de que no era la niña más fácil de cuidar. Desde pequeña siempre fui la enfermiza, la que contraía resfriados que parecían durar semanas y lidiaba con un montón de alergias que me mantenían mayormente encerrada en casa. Era muy delgada, demasiado delgada para mi edad, y en cuanto a mi ropa, bueno, digamos que la moda era lo de menos para nosotros. La escuela era un campo de batalla. Intentaba pasar desapercibida, pero de alguna manera siempre destacaba, y no de una buena manera. Mi compañera de clase, Sara, se encargaba de ello. Sara era todo lo que yo no era, popular, bonita y siempre vestida como si estuviera a punto de entrar en una sesión de fotos. Un día, mientras intentaba esquivar a los matones, llegué tarde a clase y me deslicé hasta mi asiento, esperando un día tranquilo. Esa esperanza se desvaneció en el instante en que Sara me notó. «Mira quién decidió aparecer», escupió Sara con suficiencia, en voz lo suficientemente alta para que toda la clase la oyera. «Pensé que estabas demasiado enferma para venir a la escuela, ¿o, acaso finalmente encontraste algo que ponerte y que no saliera de un contenedor de donaciones?» Sus amigas se rieron, haciendo eco de su crueldad. Yo deseaba desaparecer, pero no había dónde esconderme. Bajé la mirada y murmuré. «Déjame en paz, Sara». «¿Qué dijiste, Nelly?» «Habla, no te escuchamos», se burló, acercándose más. Antes de que pudiera responder, entró el señor Jenkins, nuestro profesor de matemáticas, interrumpiendo lo que Sara tenía planeado para continuar. El resto del día lo pasé en silencio, hablando solo cuando me hablaban, y aun entonces mis palabras apenas salían en un susurro. En casa era diferente, allí encontraba mi refugio. Al verme con los ojos cabizbajos durante la cena, mis padres se intercambiaron miradas preocupadas. «Nelly, cariño, apenas tocaste la comida. ¿Pasó algo en la escuela hoy?», preguntó mi mamá, con voz llena de preocupación. Me encogí de hombros, moviendo la comida en mi plato. «No es nada, solo estoy cansada, supongo», dije. Mi papá, callado hasta ese momento, dejó su tenedor y dijo. «Sabes, Nelly, puedes contarnos lo que sea. Estamos aquí para ti». Asentí, sabiendo que hablaban en serio, pero explicar la humillación del día me resultaba imposible. «Gracias, papá. Solo estoy muy cansada, creo que me iré a dormir temprano». Con pasos arrastrados, me dirigí hacia las puertas de la escuela, preparándome para otro día esquivando miradas y susurros hirientes. Mi mochila se sentía como si pesara 1 tonelada, cargada de libros y del pesado temor a enfrentar a Sara y a su pandilla. Mientras me abría paso por los pasillos llenos de gente, escuché aquella voz tan familiar que me revolvía el estómago. Chica fantasma, trata de no desaparecer antes de que empiece la clase», se burló Mark, uno de los compinches leales de Sara, usando mi apodo para aludir a mi palidez y mi costumbre de pasar desapercibida. Sus palabras rebotaron en los casilleros, provocando carcajadas entre los estudiantes cercanos. Aceleré el paso, sin atreverse a levantar la mirada, murmurando para mí. «Ignóralo, ignóralo». Pero esas palabras se sintieron vacías. La primera prueba del día era sobrevivir a la clase de homeroom de la señora Parker, quien, ajena a todo, aburría a la clase hablando sobre la importancia de la asistencia. Apenas me acomodé en mi asiento en la última fila, Sara, ataviada con su último conjunto de moda, entró con su séquito y dijo con suficiencia. «Qué bueno verte, Nelly. Nos preocupábamos de que te hubieras perdido en el armario de ropa de segunda mano». Una ráfaga de risas siguió a sus palabras. Apreté los puños, sintiendo el calor subir a mis mejillas, y le murmuré, apenas audible. «Déjame en paz». «¿Qué dijiste, Nelly? Habla, que no te escuchamos». Burló Sara, girándose hacia mí con una sonrisa burlona. Negué con la cabeza, optando por el silencio en lugar de una batalla que sabía que no podía ganar. La campana sonó, ofreciéndome un breve respiro, pero ese alivio fue efímero. Cada transición entre clases se sentía como correr un campo minado, con Sara y su pandilla al acecho para lanzar su siguiente insulto o comentario sarcástico. La hora del almuerzo tampoco era un refugio.
Encontré un lugar solitario bajo un viejo roble, a una distancia segura del caos y la crueldad de la cafetería, y comí mi sándwich en silencio, consumida por pensamientos de desaparecer. ¿Por qué te sientas siempre sola aquí?, interrumpió una voz mi soledad. Al alzar la vista, vi a Jake, un chico de mi clase de inglés. No pertenecía al grupo de Sara, pero me consideraba igual de callado. Todos somos así, ¿no?, respondí, esperando que él entendiera y se marchara. Él se encogió de hombros, sin mostrar demasiada emoción, y se sentó a mi lado. Como tú quieras, Nelly, dijo, luego agregó con un tono más franco. Sara es un verdadero calamitosa, ¿eh? Me sorprendió su franqueza. Podrías decirlo, admití, con cierta timidez. Escucha, Nelly, no dejes que ella te afecte. Solo habla, y verás que es todo bla bla, dijo Jake, con un tono sincero. Quise creerle, quise encontrar fuerzas para enfrentar a Sara, pero las palabras se sentían lejanas, difíciles de alcanzar. Miré fijamente el pasto, hasta que la campana marcó el final del almuerzo, y recogí mis cosas. Antes de irme, ofrecí a Jake una pequeña sonrisa. Gracias por acompañarme, dije. De nada, nos vemos, Nelly, respondió, regresando al edificio. El resto del día pasó en un borrón. En cada clase contaba los minutos para poder regresar al seguro refugio de casa. Sin embargo, la jornada no estuvo exenta de lecciones. La inesperada amabilidad de Jake fue un rayo de esperanza, recordándome que no todos estaban en mi contra. Poco después llegó el baile de graduación, evento que había temido durante meses. La idea de asistir me llenaba de ansiedad, pero mis padres insistieron, diciéndome que era una oportunidad para cerrar ese capítulo con una nota positiva. Nelly, podrías arrepentirte de no ir, dijo mamá con ojos llenos de esperanza. Con un suspiro, acepté, a regañadientes, porque cada fibra de mi ser gritaba en contra, pero no pude discutir más. Allí estaba, en un vestido sencillo que mi mamá y yo habíamos elegido juntas, parada, torpemente, en la parte trasera del gimnasio, intentando pasar desapercibida. El gimnasio se había transformado, casi irreconocible, con decoraciones y luces. Grupos de compañeros, todos elegantemente vestidos, reían y bailaban, disfrutando la noche. Yo me sentía como una extraña, observando desde mi rincón solitario. Conforme avanzaba la noche, decidí retirarme discretamente. Nadie notaría mi ausencia. Sin embargo, justo cuando iba a escabullirme, Sara, deslumbrante en su vestido, bloqueó mi camino. ¿Te vas ya, Nelly? La fiesta apenas empieza, dijo, con voz cargada de malicia. Intenté esquivarla, pero ella me empujó con demasiada fuerza, haciendo que tropezara y atrajera la atención de los presentes. En segundos, me vi rodeada por los amigos de Sara, que se burlaban de mí mientras uno de ellos señalaba. Mira, apenas puedes mantenerte en pie. Sara se inclinó hacia mí, sus palabras se oyeron claramente. Parece que algunas cosas nunca cambian, ¿eh? Siempre la torpe, siempre Nelly. Sentí que mis mejillas se incendiaban de vergüenza y algo más, rabia o, quizás, una profunda tristeza. Con voz temblorosa pero lo más fuerte que pude, le dije. Déjame en paz. Oh, claro, no te preocupes, no querríamos arruinar mi noche pasándote otro minuto, respondió, como si sus palabras fueran dagas. El grupo se rió mientras yo corría hacia la salida, hasta estar fuera, lejos de sus rostros burlones. Las lágrimas nublaban mi vista mientras caminaba a casa, el aire frío apenas lograba calmar mis mejillas enrojecidas. Al llegar, mis padres me esperaban con expresiones que se iluminaron al verme, pero al notar mi rostro lleno de lágrimas y mi postura derrotada, sus sonrisas se apagaron. ¿Qué pasó, cariño?, preguntó mamá, apresurándose a abrazarme. No pude articular palabras para explicar la humillación y el dolor. Solo quiero olvidar que esta noche pasó, solté, con lágrimas brotando de nuevo, mientras mis padres me rodeaban con su amor y preocupación. Después del desastre del baile, estaba más que lista para dejar la secundaria atrás. La universidad era mi oportunidad para empezar de nuevo, para ser alguien diferente. Decidí estudiar medicina, impulsada por un profundo deseo de ayudar a los demás, y tal vez comprender mejor mis propias luchas a través del estudio del cuerpo y la mente. Mi primer día en la facultad de medicina se sintió como aterrizar en otro planeta. Todos estaban llenos de entusiasmo, hablando de clases y futuras carreras. Afuera del auditorio principal, me encontraba sujetando mi horario, cuando una chica a mi lado dijo: «Hola, ¿también estás perdida en este primer año?» «Sí»,
respondí. Soy Nelly, encantada. Yo era Zoe, y entre nervios y risas, nos unimos para encontrar el camino al auditorio. Sentada juntas, sentí como una extraña emoción nerviosa se iba acumulando. Esta era mi oportunidad, mi chance de hacer algo de mí. Con el paso de las semanas, comencé a encontrar mi camino. Me fue bien en mis clases y hasta hice algunos amigos. Zoe y yo nos volvimos inseparables, estudiando juntas y apoyándonos en los exámenes y las interminables tareas. Nuestro esfuerzo dio frutos, y me encontré prosperando de una forma que nunca había imaginado. El tema de la medicina psicosomática me fascinaba, la idea de que la mente pudiera afectar tan profundamente al cuerpo resonaba con mi propia experiencia. Me sumergí en la investigación con pasión. Un día, tras presentar un trabajo sobre el estrés y sus manifestaciones físicas, mi profesor se acercó a mí. Nelly, tu trabajo es impresionante. ¿Has considerado especializarte en este campo? Me sorprendió, no lo había considerado seriamente. Lo pensaré, respondí. Tienes una habilidad única para entender las complejidades de la mente y el cuerpo. Es un don raro, añadió, reforzando mi confianza. Poco a poco, vi un camino claro ante mí. Iba a usar mi pasado, mis luchas, para convertirlas en algo positivo, para ayudar a la gente a sanar, tanto física como emocionalmente. Con el paso de los años, me gradué con honores de la Facultad de Medicina y me preparé para especializarme en medicina psicosomática. Mi familia estaba orgullosa, y por primera vez en mucho tiempo, yo también lo estaba. Había transformado mi vida y estaba lista para enfrentar lo que viniera, con una fuerza y determinación renovadas. El día de la graduación fue emotivo. Zoe me abrazó fuertemente y dijo: «Mira, lo logramos, ¿eh?» «Sí, lo hicimos», respondí, sonriendo. «Brindemos por los nuevos comienzos». Mientras lanzábamos nuestros birretes al aire, sentí que el dolor y el aislamiento de mi pasado quedaban atrás, y un futuro lleno de posibilidades se abría ante mí. Poco después, tras años dedicados a investigar los profundos efectos del estrés psicoemocional en el cuerpo, mi trabajo comenzó a ganar notoriedad. Había escrito extensamente sobre cómo el tumulto de la mente se manifestaba físicamente, dando lugar a problemas de salud severos. Estrés, ansiedad, la rutina diaria, todo podía desencadenar reacciones negativas en el cuerpo, que a veces se convertían en condiciones crónicas. Lo que más me fascinaba era encontrar maneras de revertir o controlar esos efectos, abordando la raíz, el estado mental. Este viaje llamó la atención de la comunidad médica. Empezaron a llegar invitaciones para compartir mis hallazgos con colegas, especialistas e incluso escépticos. No pasó mucho tiempo antes de que mi nombre se convirtiera en sinónimo de una nueva perspectiva en la curación holística. Mi gran oportunidad llegó cuando me invitaron a ser ponente en la Conferencia Anual de Salud. El tema que elegí, la conexión mente-cuerpo, el estrés psicoemocional y la salud física, tocó fibras sensibles. Mientras hablaba, vi en muchas caras la realización de que aquello no era solo teoría, sino una realidad que afectaba a innumerables vidas. Al bajar del escenario, recibí una ovación, mi corazón latía no por miedo, sino por la emoción de haber superado mi temor a hablar en público ante una sala repleta de profesionales. Tras la conferencia, llegó una invitación que hace años me hubiera parecido inimaginable, una cena con lo más importante del sector salud, desde funcionarios del gobierno, magnates de seguros, jefes de clínicas hasta especialistas de la industria. Conforme se acercaba el día, sentí una mezcla de emoción y nervios. Esta cena no era simplemente una comida, era una mina de oro para establecer contactos y discutir colaboraciones que llevaran mi trabajo al siguiente nivel. Frente al espejo, con el maquillaje en mano, me preparé con determinación para lucir lo mejor posible. No se trataba solo de representar mi investigación, sino de representar mi viaje. Elegí cuidadosamente el vestido que siempre me hacía sentir segura y a gusto. Mientras me maquillaba, me tomé un momento para reflexionar sobre la importancia de esa noche. No se trataba de compararme con las demás, sino de entrar al restaurante con la frente en alto, sabiendo que pertenecía a ese círculo exclusivo. Los cumplidos no tardaron en llegar, cada uno elevando mi confianza un poco más. Conforme avanzaba la velada, decidí retirarme, aún eufórica por el éxito de la noche. Al transitar por el pasillo, una voz familiar me detuvo. Era Sara, mi pesadilla de la secundaria. «Vaya, mira quién aprendió a vestirse», dijo Sara, con tono condescendiente. Me giré y la encontré tan bella y arrogante como en aquellos días. Aunque los años habían pasado, su espíritu parecía inalterable. «¿Cuánto tiempo, Sara?», dije, con calma. Sara soltó una carcajada,
que en su momento habría provocado ansiedad en mí, pero ahora ya no sentía miedo. ¿En serio? ¿Cuánto tuviste que pedir prestado para poder permitirte un vestido así? Este lugar no es barato, continuó, mientras yo mantenía mi mirada firme y serena. La inseguridad que alguna vez me infundía había desaparecido, reemplazada por la fuerza que había forjado con el tiempo. Antes de que pudiera responder, el organizador de la cena, el señor Thompson, se acercó, visiblemente preocupado. ¿Todo está bien aquí?, preguntó, mirando tanto a mí como a Sara. Asentí y le sonreí. Sí, gracias. Solo poniéndome al día con una vieja compañera. Sara, animada por el alcohol y su orgullo desmedido, siguió su arenga, incluso involucrando a su esposo, a quien conocí como el director de una empresa interesada en mi investigación. Al ver la situación, él cambió su actitud de inmediato. Lo siento mucho, comenzó, disculpándose sinceramente conmigo. El comportamiento de mi esposa es inaceptable. Luego se volvió hacia Sara, furioso. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Estás poniendo en peligro oportunidades importantes. Llevaba tiempo esperando colaborar con la doctora Nellie Stewart, y ahora tú. Él se llevó a Sara a un lado, y unos momentos después volvió solo, con un semblante apenado. De verdad lamento lo ocurrido. Espero que esto no afecte nuestra colaboración, tu trabajo es invaluable, dijo con voz sincera. Al salir, me encontré con mi antigua acosadora, Sara, sentada fuera en los escalones, con el maquillaje corrido por las lágrimas. Al verme, levantó la vista, con los ojos rojos y llorosos. ¿Puedes hablar con él por mí? Pareces tener su atención, sollozó, mezclando desesperación y alcohol. Bajé la mirada. Esa era la chica que, en mi infancia, hacía mi vida un infierno. Ahora me pedía ayuda. No me involucro, dije firmemente. Esto es asunto tuyo. Pero, estás haciendo muy bien que él te escuche, insistió entre titubeos. Eso no es mi problema, contesté, sin dar lugar a discusión, y la dejé allí, sola en los escalones, sumida en su desastre. Mientras caminaba a casa, sentí una punzada de satisfacción. Había recorrido un largo camino, de ser la niña acosada a alguien que se defendía sin miedo. Las noticias sobre el divorcio de Sara llegaron por la calle, y, aunque no podía sentirme completamente feliz, era una especie de vindicación. Por mi parte, la vida comenzaba a mejorar. Había encontrado a alguien, un hombre amable e interesante que me valoraba por lo que era, y hablábamos de un futuro juntos, algo que nunca imaginé. Con mi trabajo, me sentía más motivada que nunca. Las experiencias pasadas y presentes alimentaban mi pasión y mi determinación de marcar la diferencia. El viaje había sido extraño, pero me había llevado a un lugar de felicidad y satisfacción, y por ello estaba agradecida. Después de años de dedicarme a investigar los profundos efectos del estrés psicoemocional en el cuerpo, mi trabajo comenzó a ganar notoriedad. Escribí extensamente sobre cómo el tumulto de la mente puede manifestarse físicamente, ocasionando problemas de salud graves. Estrés, ansiedad, la rutina diaria, todo podía desencadenar reacciones negativas en el cuerpo, llevándolo a condiciones crónicas. Lo que más me fascinaba era encontrar maneras de revertir o manejar estos efectos, abordando la raíz, el estado mental. Este viaje llamó la atención de la comunidad médica. Pronto, las invitaciones comenzaron a llegar para que compartiera mis hallazgos con colegas, especialistas e incluso escépticos. No pasó mucho tiempo antes de que mi nombre se convirtiera en sinónimo de una nueva perspectiva en la curación holística. Mi gran oportunidad llegó cuando me invitaron a ser ponente en la Conferencia Anual de Salud. El tema que elegí, la conexión mente-cuerpo, el estrés psicoemocional y la salud física, tocó fibras sensibles. Mientras hablaba, vi en muchos rostros la realización de que esto no era solo teoría, sino una realidad que afectaba a innumerables vidas. Al bajar del escenario, una ovación llenó el auditorio, y mi corazón latía no por miedo, sino por la emoción de haber superado mi temor a hablar en público ante tantos profesionales. Después de la conferencia, recibí una invitación que, años atrás, me habría parecido inimaginable, una cena con lo mejor del sector salud, funcionarios del gobierno, magnates de seguros, jefes de clínicas e incluso especialistas de la industria. Conforme se acercaba el día, una mezcla de emoción y nervios me embargó. Esta cena no era simplemente una comida, era una mina de oro para establecer contactos y discutir colaboraciones que llevaran mi trabajo al siguiente nivel. Frente al espejo, con el maquillaje en mano, me preparé con determinación para lucir lo mejor posible. No se trataba solo de representar mi investigación, sino de representar mi viaje.
Elegí cuidadosamente el vestido que siempre me hacía sentir segura y en paz. Mientras me maquillaba, me permití un momento para reflexionar sobre lo significativo de esa noche. No se trataba de competir con las demás, sino de entrar al restaurante con la frente en alto, sabiendo que pertenecía a ese círculo exclusivo. Los cumplidos no tardaron en llegar, cada uno elevando mi confianza un poco más. Conforme avanzaba la velada, decidí retirarme, todavía eufórica por los logros de la noche. Pero al transitar por el pasillo, una voz familiar me detuvo. Era Sara, mi pesadilla de la secundaria. «Vaya, mira quién finalmente aprendió a vestirse», dijo Sara, con tono condescendiente. Me giré y la encontré tan bella y arrogante como en aquellos días. Aunque los años habían pasado, su espíritu parecía inalterable. «¿Cuánto tiempo, Sara?», dije con calma. Sara soltó una risa, esa misma risa que antaño me habría sumido en la ansiedad, pero ahora ya no me afectaba. «¿En serio? ¿Cuánto tuviste que pedir prestado para poder permitirte un vestido así?» «Este lugar no es barato», continuó, mientras yo mantenía mi mirada firme y serena. La inseguridad que alguna vez me infundió había desaparecido, reemplazada por una fuerza forjada en superar y triunfar sobre personas como ella. Antes de que pudiera responder, el organizador de la cena, el señor Thompson, se acercó, preocupado. «¿Todo está bien aquí?», preguntó, mirando tanto a mí como a Sara. Asentí y le sonreí. «Sí, gracias. Solo estoy poniéndome al día con una vieja compañera». Sara, impulsada por el alcohol y su orgullo, siguió con su arenga, e incluso involucró a su esposo, quien reconocí como el director de una empresa interesada en mi investigación. Al notar la situación, él cambió inmediatamente de actitud. «Lo siento mucho», comenzó, disculpándose sinceramente conmigo. «El comportamiento de mi esposa es inaceptable». Luego se volvió hacia Sara, con frustración en la voz. «¿Te das cuenta de lo que has hecho? Estás poniendo en peligro oportunidades importantes. Llevaba tiempo esperando colaborar con la doctora Nellie Stewart, y ahora tú». Él se llevó a Sara a un lado y, unos momentos después, volvió solo, con expresión apenada. «De verdad lamento lo ocurrido. Espero que esto no afecte nuestra colaboración». «Su trabajo es invaluable», dijo con sinceridad. Al despedirme, me crucé con mi antigua acosadora, Sara, que ahora estaba sentada en los escalones afuera, con el maquillaje corrido por las lágrimas. Al verme, levantó la vista con ojos rojos y llorosos. «¿Podrías hablar con él por mí? Pareces tener su atención», sollozó, entre titubeos y resoplidos de vodka. Bajé la mirada. Aquella era la chica que en mi niñez hacía mi vida un infierno, y ahora me pedía ayuda. «No me voy a involucrar», dije con firmeza. «Esto es asunto tuyo». «Pero, tú, estás haciendo tan bien que él te escucha», insistió, tambaleándose en sus palabras. «Eso no es mi problema», contesté, sin dejar espacio para más discusión, y la dejé allí, sola en los escalones, sumida en su propio desastre. Caminando a casa, no pude evitar sentir una punzada de satisfacción. Había recorrido un largo camino, de ser la niña acosada a alguien que se defiende sin miedo. La noticia del divorcio de Sara llegó rápidamente, y aunque no podía sentirme completamente feliz, era una especie de vindicación. En mi caso, la vida empezaba a mejorar. Había encontrado a alguien, un hombre amable e interesante que me valoraba por lo que era, y hablábamos de un futuro juntos, algo que jamás pensé que tendría. Con mi trabajo, me sentía más motivada que nunca. Mis experiencias, tanto pasadas como presentes, alimentaban mi pasión y determinación por hacer una diferencia. El viaje había sido extraño, pero me había llevado a un lugar de felicidad y satisfacción, y por eso estaba agradecida. Después de años dedicados a investigar los profundos efectos del estrés psicoemocional en el cuerpo, mi trabajo comenzó a ganar notoriedad. Escribí extensamente sobre cómo el tumulto de la mente se manifiesta físicamente, provocando problemas de salud severos. El estrés, la ansiedad, la rutina diaria, todo podía desencadenar reacciones negativas en el cuerpo, llegando a convertirse en condiciones crónicas. Lo que más me fascinaba era encontrar formas de revertir o manejar esos efectos, abordando la raíz, el estado mental. Este camino llamó la atención de la comunidad médica. Pronto comenzaron a llegar invitaciones para compartir mis hallazgos con colegas, especialistas e incluso escépticos. No pasó mucho tiempo antes de que mi nombre se convirtiera en sinónimo de una nueva perspectiva en la curación holística. Mi gran oportunidad llegó cuando me invitaron a ser ponente en la conferencia anual de salud. El tema que elegí, la conexión mente-cuerpo, el estrés psicoemocional y la salud física,
tocó fibras sensibles. Mientras hablaba, pude ver en muchas caras la realización de que esto no era solo teoría, sino una realidad que afectaba a innumerables vidas. Al bajar del escenario, recibí una ovación, mi corazón latía no por miedo, sino por la emoción de haber superado mi temor a hablar en público ante un auditorio lleno de profesionales. Tras la conferencia, me llegó una invitación que, años atrás, habría parecido inimaginable, una cena con lo mejor del sector salud, funcionarios del gobierno, magnates de seguros, jefes de clínicas e incluso especialistas de la industria. Conforme se acercaba el día, una mezcla de emoción y nervios me embargó. Esta cena no era solo una comida, era una mina de oro para establecer contactos y discutir colaboraciones que llevaran mi trabajo al siguiente nivel. Frente al espejo, con el maquillaje en mano, me preparé con determinación para lucir lo mejor posible. No se trataba solo de representar mi investigación, sino de representar mi viaje. Elegí cuidadosamente el vestido que siempre me hacía sentir segura y a gusto. Mientras me maquillaba, me permití un momento para reflexionar sobre lo importante que era esa noche. No se trataba de competir con las demás, sino de entrar al restaurante con la frente en alto, sabiendo que pertenecía a ese círculo exclusivo. Los cumplidos no tardaron en llegar, cada uno elevando mi confianza un poco más. Conforme avanzaba la velada, decidí retirarme, aún eufórica por el éxito de la noche. Sin embargo, al cruzar el pasillo, una voz familiar me detuvo. Era Sara, mi pesadilla de la secundaria. «Vaya, mira quién finalmente aprendió a vestirse», dijo Sara, con tono condescendiente. Me giré y la encontré tan bella y arrogante como en aquellos días. Aunque los años habían pasado, su espíritu parecía inalterable. «¿Cuánto tiempo, Sara?», dije con calma. Sara soltó una risa, la misma que antes me habría destrozado, pero ahora ya no me afectaba. «¿En serio? ¿Cuánto tuviste que pedir prestado para poder permitirte un vestido así?» «Este lugar no es barato», continuó, mientras yo mantenía mi mirada firme y serena. La inseguridad que alguna vez me había invadido había desaparecido, reemplazada por la fuerza que había forjado al superar a personas como ella. Antes de que pudiera responder, el organizador de la cena, el señor Thompson, se acercó preocupado. «¿Todo está bien aquí?», preguntó, mirando tanto a mí como a Sara. Asentí y le sonreí. «Sí, gracias. Solo estoy poniéndome al día con una vieja compañera». Sara, alimentada por el alcohol y su orgullo, siguió con su arenga, e incluso involucró a su esposo, a quien reconocí como el director de una empresa interesada en mi investigación. Al percatarse de la situación, él cambió su actitud de inmediato. «Lo siento muchísimo», comenzó, disculpándose sinceramente conmigo. «El comportamiento de mi esposa es inaceptable». Luego se volvió hacia Sara, con frustración en la voz. «¿Te das cuenta de lo que has hecho? Estás poniendo en peligro oportunidades importantes. Llevaba tiempo esperando colaborar con la doctora Nellie Stewart, y ahora tú». Él se llevó a Sara a un lado y, unos momentos después, regresó solo, con un semblante apenado. «De verdad lamento lo ocurrido. Espero que esto no afecte nuestra colaboración, tu trabajo es invaluable», dijo con sinceridad. Al despedirme, me encontré con mi antigua acosadora, Sara, sentada fuera en los escalones, con el maquillaje corrido por las lágrimas. Al verme, levantó la vista, con ojos rojos y llorosos. «¿Podrías hablar con él por mí? Pareces tener su atención», sollozó, mezclando desesperación y vodka. Bajé la mirada. Aquella era la chica que, en mi infancia, había hecho mi vida un infierno, y ahora me pedía ayuda. «No me voy a involucrar», dije firmemente. «Esto es asunto tuyo». «Pero tú, estás haciendo tan bien que él te escucha», insistió, tambaleándose en sus palabras. «Eso no es mi problema», contesté, sin dejar lugar a discusión, y la dejé allí, sola en los escalones, sumida en su propio desastre. Caminando a casa, no pude evitar sentir una punzada de satisfacción. Había recorrido un largo camino, de ser la niña acosada a alguien que se defiende sin miedo. La noticia del divorcio de Sara se difundió rápidamente, y aunque no podía sentirme completamente feliz, era una especie de vindicación. En mi caso, la vida empezaba a mejorar. Había encontrado a alguien, un hombre amable e interesante que me valoraba por lo que era, y hablábamos de un futuro juntos, algo que jamás imaginé. Con mi trabajo, me sentía más motivada que nunca, mis experiencias pasadas y presentes alimentaban mi pasión y determinación para hacer una diferencia. El camino había sido extraño, pero me había llevado a un lugar de felicidad y satisfacción, y por ello estaba agradecida.
Después de años de dedicarme a investigar los profundos efectos del estrés psicoemocional en el cuerpo, mi trabajo comenzó a ganar notoriedad. Escribí extensamente sobre cómo el tumulto de la mente se manifiesta físicamente, provocando problemas de salud severos. Estrés, ansiedad, la rutina diaria, todo podía desencadenar reacciones negativas en el cuerpo, llegando a convertirse en condiciones crónicas. Lo que más me fascinaba era encontrar formas de revertir o manejar esos efectos, abordando la raíz, el estado mental. Este camino llamó la atención de la comunidad médica. Pronto comenzaron a llegar invitaciones para que compartiera mis hallazgos con colegas, especialistas e incluso escépticos. No pasó mucho tiempo antes de que mi nombre se convirtiera en sinónimo de una nueva perspectiva en la curación holística. Mi gran oportunidad llegó cuando me invitaron a ser ponente en la Conferencia Anual de Salud. El tema que elegí, la conexión mente-cuerpo, el estrés psicoemocional y la salud física, tocó fibras sensibles. Mientras hablaba, pude ver en muchos rostros que esto no era solo teoría, sino una realidad que afectaba a innumerables vidas. Al bajar del escenario, recibí una ovación, mi corazón latía no por miedo, sino por la emoción de haber superado mi temor a hablar en público ante un auditorio repleto de profesionales. Tras la conferencia, me llegó una invitación que, años atrás, habría parecido inimaginable, una cena con lo mejor del sector salud, funcionarios del gobierno, magnates de seguros, jefes de clínicas e incluso especialistas de la industria. Conforme se acercaba el día, una mezcla de emoción y nervios me invadió. Esta cena no era simplemente una comida, era una mina de oro para establecer contactos y discutir colaboraciones que llevaran mi trabajo al siguiente nivel. Frente al espejo, con el maquillaje en mano, me preparé con determinación para lucir lo mejor posible. No se trataba solo de representar mi investigación, sino de representar mi viaje. Elegí cuidadosamente el vestido que siempre me hacía sentir segura y cómoda. Mientras me maquillaba, me permití un momento para reflexionar sobre la importancia de esa noche. No se trataba de compararme con las demás, sino de entrar al restaurante con la frente en alto, sabiendo que pertenecía a ese círculo exclusivo. Los cumplidos no tardaron en llegar, cada uno elevando mi confianza un poco más. Conforme avanzaba la velada, decidí retirarme, aún eufórica por el éxito de la noche. Pero, al cruzar el pasillo, una voz familiar me detuvo. Era Sara, mi pesadilla de la secundaria. «Vaya, mira quién finalmente aprendió a vestirse», dijo Sara, con tono condescendiente. Me giré y la encontré tan bella y arrogante como en aquellos días. Aunque los años habían pasado, su espíritu parecía inalterable. «¿Cuánto tiempo, Sara?», dije con calma. Sara soltó una risa, la misma risa que antes me habría destrozado, pero ahora ya no me afectaba. «¿En serio? ¿Cuánto tuviste que pedir prestado para poder permitirte un vestido así?» «Este lugar no es barato», continuó, mientras yo mantenía mi mirada firme y serena. La inseguridad que alguna vez me había invadido había desaparecido, reemplazada por la fuerza que había forjado al superar a personas como ella. Antes de que pudiera responder, el organizador de la cena, el señor Thompson, se acercó preocupado. «¿Todo está bien aquí?», preguntó, mirando tanto a mí como a Sara. Asentí y le sonreí. «Sí, gracias. Solo estoy poniéndome al día con una vieja compañera». Sara, alimentada por el alcohol y su orgullo, continuó con su arenga, e incluso involucró a su esposo, a quien reconocí como el director de una empresa interesada en mi investigación. Al percatarse de la situación, él cambió su actitud de inmediato. «Lo siento muchísimo», comenzó, disculpándose sinceramente conmigo. «El comportamiento de mi esposa es inaceptable». Luego se volvió hacia Sara, con frustración en la voz. «¿Te das cuenta de lo que has hecho? Estás poniendo en peligro oportunidades importantes. Llevaba tiempo esperando colaborar con la doctora Nellie Stewart, y ahora tú». Él se llevó a Sara a un lado y, unos momentos después, regresó solo, con un semblante apenado. «De verdad lamento lo ocurrido. Espero que esto no afecte nuestra colaboración, tu trabajo es invaluable», dijo con sinceridad. Al despedirme, me encontré con mi antigua acosadora, Sara, sentada fuera en los escalones, con el maquillaje corrido por las lágrimas. Al verme, levantó la vista, con ojos rojos y llorosos. «¿Podrías hablar con él por mí? Pareces tener su atención», sollozó, mezclando desesperación y vodka. Bajé la mirada. Aquella era la chica que, en mi niñez, había hecho mi vida un infierno, y ahora me pedía ayuda. «No me voy a involucrar», dije firmemente. «Esto es asunto tuyo». «Pero tú, estás haciendo tan bien que él te escucha», insistió, tambaleándose en sus palabras.
Eso no es mi problema, contesté, sin dar lugar a discusión, y la dejé allí, sola en los escalones, sumida en su propio desastre. Caminando a casa, no pude evitar sentir una punzada de satisfacción. Había recorrido un largo camino, de ser la niña acosada a alguien que se defiende sin miedo. La noticia del divorcio de Sara se difundió rápidamente, y aunque no podía sentirme completamente feliz, era una especie de vindicación. En mi caso, la vida empezaba a mejorar. Había encontrado a alguien, un hombre amable e interesante que me valoraba por lo que era, y hablábamos de un futuro juntos, algo que jamás imaginé. Con mi trabajo, me sentía más motivada que nunca, mis experiencias, tanto pasadas como presentes, alimentaban mi pasión y determinación para hacer una diferencia. El camino había sido extraño, pero me había llevado a un lugar de felicidad y satisfacción, y por ello estaba agradecida. Después de años dedicados a investigar los profundos efectos del estrés psicoemocional en el cuerpo, mi trabajo comenzó a ganar notoriedad. Escribí extensamente sobre cómo el tumulto de la mente se manifiesta físicamente, provocando problemas de salud severos. Estrés, ansiedad, la rutina diaria, todo podía desencadenar reacciones negativas en el cuerpo, llegando a convertirse en condiciones crónicas. Lo que más me fascinaba era encontrar formas de revertir o manejar esos efectos, abordando la raíz, el estado mental. Este camino llamó la atención de la comunidad médica. Pronto comenzaron a llegar invitaciones para que compartiera mis hallazgos con colegas, especialistas e incluso escépticos. No pasó mucho tiempo antes de que mi nombre se convirtiera en sinónimo de una nueva perspectiva en la curación holística. Mi gran oportunidad llegó cuando me invitaron a ser ponente en la Conferencia Anual de Salud. El tema que elegí, la conexión mente-cuerpo, el estrés psicoemocional y la salud física, tocó fibras sensibles. Mientras hablaba, pude ver en muchos rostros que esto no era solo teoría, sino una realidad que afectaba a innumerables vidas. Al bajar del escenario, recibí una ovación, mi corazón latía no por miedo, sino por la emoción de haber superado mi temor a hablar en público ante un auditorio repleto de profesionales. Tras la conferencia, me llegó una invitación que, años atrás, habría parecido inimaginable, una cena con lo mejor del sector salud, funcionarios del gobierno, magnates de seguros, jefes de clínicas e incluso especialistas de la industria. Conforme se acercaba el día, una mezcla de emoción y nervios me embargó. Esta cena no era simplemente una comida, era una mina de oro para establecer contactos y discutir colaboraciones que llevaran mi trabajo al siguiente nivel. Frente al espejo, con el maquillaje en mano, me preparé con determinación para lucir lo mejor posible. No se trataba solo de representar mi investigación, sino de representar mi viaje. Elegí cuidadosamente el vestido que siempre me hacía sentir segura y en paz. Mientras me maquillaba, me permití un momento para reflexionar sobre lo importante de esa noche. No se trataba de compararme con las demás, sino de entrar al restaurante con la frente en alto, sabiendo que pertenecía a ese círculo exclusivo. Los cumplidos no tardaron en llegar, cada uno elevando mi confianza un poco más. Conforme avanzaba la velada, decidí retirarme, aún eufórica por el éxito de la noche. Pero al cruzar el pasillo, una voz familiar me detuvo. Era Sara, mi pesadilla de la secundaria. «Vaya, mira quién finalmente aprendió a vestirse», dijo Sara, con tono condescendiente. Me giré y la encontré tan bella y arrogante como en aquellos días. Aunque los años habían pasado, su espíritu parecía inalterable. «¿Cuánto tiempo, Sara?», dije con calma. Sara soltó una risa, la misma risa que antes me habría destrozado, pero ahora ya no me afectaba. «¿En serio? ¿Cuánto tuviste que pedir prestado para poder permitirte un vestido así?» «Este lugar no es barato», continuó, mientras yo mantenía mi mirada firme y serena. La inseguridad que alguna vez me había invadido había desaparecido, reemplazada por la fuerza que había forjado al superar a personas como ella. Antes de que pudiera responder, el organizador de la cena, el señor Thompson, se acercó preocupado. «¿Todo está bien aquí?», preguntó, mirando tanto a mí como a Sara. Asentí y le sonreí. «Sí, gracias. Solo estoy poniéndome al día con una vieja compañera». Sara, alimentada por el alcohol y su orgullo, continuó con su arenga, e incluso involucró a su esposo, a quien reconocí como el director de una empresa interesada en mi investigación. Al percatarse de la situación, él cambió su actitud de inmediato. «Lo siento muchísimo», comenzó, disculpándose sinceramente conmigo. «El comportamiento de mi esposa es inaceptable». Luego se volvió hacia Sara, con frustración en la voz. «¿Te das cuenta de lo que has hecho? Estás poniendo en peligro oportunidades importantes. Llevaba tiempo esperando colaborar con la doctora Nellie Stewart, y ahora tú».
Él se llevó a Sara a un lado y, unos momentos después, regresó solo, con un semblante apenado. De verdad lamento lo ocurrido. Espero que esto no afecte nuestra colaboración, tu trabajo es invaluable, dijo con sinceridad. Al despedirme, me encontré con mi antigua acosadora, Sara, sentada fuera en los escalones, con el maquillaje corrido por las lágrimas. Al verme, levantó la vista, con ojos rojos y llorosos. ¿Podrías hablar con él por mí? Pareces tener su atención, sollozó, mezclando desesperación y vodka. Bajé la mirada. Aquella era la chica que, en mi niñez, había hecho mi vida un infierno, y ahora me pedía ayuda. No me voy a involucrar, dije firmemente. Esto es asunto tuyo. Pero tú, estás haciendo tan bien que él te escucha, insistió, tambaleándose en sus palabras. Eso no es mi problema, contesté, sin dar lugar a discusión, y la dejé allí, sola en los escalones, sumida en su propio desastre. Caminando a casa, no pude evitar sentir una punzada de satisfacción. Había recorrido un largo camino, de ser la niña acosada a alguien que se defiende sin miedo. La noticia del divorcio de Sara se difundió rápidamente, y aunque no podía sentirme completamente feliz, era una especie de vindicación. En mi caso, la vida empezaba a mejorar. Había encontrado a alguien, un hombre amable e interesante que me valoraba por lo que era, y hablábamos de un futuro juntos, algo que jamás imaginé. Con mi trabajo, me sentía más motivada que nunca, mis experiencias, tanto pasadas como presentes, alimentaban mi pasión y mi determinación por hacer una diferencia. El camino había sido extraño, pero me había llevado a un lugar de felicidad y satisfacción, y por ello estaba agradecida.